Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a prepararnos ya a comenzar nuestra clase. Hoy comenzamos a cubrir el capítulo 1 de nuestro libro Incómodo. Así que, como ya todos leímos en el capítulo 1, vamos a comenzar en esta hora a estudiar el capítulo 1 de nuestro libro Incómodo. Recuerden que este libro comienza con una pregunta muy interesante. ¿Le hace sentir incómodo su iglesia? ¿Le hace sentir incómodo su fe cristiana? El desafío inconforme y esencial de la comunidad cristiana, es el subtítulo de este libro. La semana pasada comenzamos a ver cómo el autor en la introducción hacía como una lista de su iglesia ideal. Y decía, oye, mi iglesia ideal fuera de esta forma, donde todos los discipulados fueran perfectos, donde toda la gente fuera perfecta, mi iglesia ideal. Donde yo llegara y me recibieran con una taza grande de café y un bizcochito de fresa. Decía él, es mi iglesia ideal. ¿Dónde está? Así que el autor comienza hablando de esa manera. Y luego yo les decía que lo más importante de esa introducción era cuando él decía, oye, pero mis deseos o mis intereses, lo que posiblemente es mi iglesia ideal, no es lo más importante. No es lo más que importa. Lo que importa es que la iglesia de la cual yo soy miembro sea una iglesia fiel, sea una iglesia en la cual yo esté siendo transformado por medio de la palabra de Dios. De hecho, ¿se acuerdan de esa cita de Charles Spurgeon que él presenta aquí en la página 27 del libro? Cuando él dice, oye, si yo no me hubiera unido a una iglesia hasta encontrar la iglesia que yo creyera perfecta, nunca me habría unido a ninguna iglesia. Y si hubiera encontrado una iglesia perfecta, la hubiera estropeado en el mismo momento en que me uniera a ella, ya que no habría sido una iglesia perfecta después de que yo me convirtiera en miembro de ella. Así que este libro lo que va a tratar es de este concepto de iglesia ideal versus iglesia real. Este concepto en el que vivimos consumerista, donde de la misma forma que yo tengo Netflix, que yo tengo a un buffet y yo puedo escoger, si no me gusta, pues lo quito y me voy por otro lado. A veces queremos traer eso al contexto de iglesia y sentirme lo más cómodo posible. Pero mi hermano, decíamos, la fe cristiana tiene que ver con una cruz, que la cruz es incómoda. Y desde ya, yo le anunciaré esto como 5 veces hoy, cuéntela. Desde ya, lea el capítulo 2 para la semana que viene. Póngalo en agenda, mi hermano. Pastor Edgardo nos dirigirá en ese capítulo y ese capítulo es oro. La cruz incómoda. Ese capítulo va a ser muy importante en nuestro estudio, así que léalo. Eso es el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Así que vamos a ver entonces este capítulo 1, estas verdades que están aquí, en pantalla, el mismo bosquejo que está aquí en la pizarra, resumiendo el capítulo 1. Si usted desea el libro, recuerden que todavía hay espacio para adquirirlo, lo tenemos que ya mandar a buscar algunas copias, pero ya algunos me han dicho que lo desean, así que acérquese a Mara Carmen, si usted desea el libro, y lo podemos mandar a buscar nuevas copias. Bien. Vamos a ir a la escritura, a la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, y vamos a ver varios pasajes que nos invitan o nos dan introducción a nuestro tema de hoy. El tema de hoy, basado en el capítulo 1, es abraza la incomodidad. O en otras palabras, no nos quejemos de esa incomodidad, abracemos esa incomodidad porque es parte del diseño de Dios para su iglesia. Recuerda que decíamos que a veces nosotros luchamos entre el diseño de Dios para su iglesia versus el diseño nuestro. Mi esposa Stephanie el año pasado adquirió un programita en el iPad donde literalmente tú creas tu casa con las dimensiones, tú le tiras una foto y tú haces lo que tú quieras en ese programita y después lo puedes llevar a la vida real. O sea, yo quiero que usted sepa, literalmente en ese programa tú vas diseñando cosas y el mismo programa te permite, tú le pones unos muebles, mira cómo está la inteligencia artificial, la tecnología, tú le pones unos muebles en el programa, ahí mismo tocas encima y te lo compran aquí, ahí va y lo buscas, o te lo manda a buscar por Amazon. O sea, nunca es increíble. Y ya entonces lo que tenías en pantalla en el diseño, lo puedes tener en tu casa. Tú diseñas ahí lo que tú quieras. A mí me encanta hacer eso, así que muchas veces cuartos en mi casa, que antes
eran otra cosa. Primero estuvieron ahí en esa pequeña pantallita y luego se hizo realidad. A veces nosotros pensamos en la vida de iglesia o en la iglesia ideal de esa forma, como si tuviéramos ese programita donde vamos a quitar lo que no nos gusta, poner lo que nos gusta, centrado en lo que yo creo que es mejor y hacer mi iglesia ideal y diseñarla. Pero lo interesante es que muchas veces esa iglesia ideal nuestra, cuando la vemos, es muy diferente al diseño de la iglesia de Dios. Dios es el creador de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que nos ha dado los elementos de cómo funciona la iglesia. Así que hay que ir a ver lo que la palabra de Dios dice sobre ese diseño de Él. Y muchas veces el diseño nuestro de lo que sería la iglesia ideal, mis hermanos, no se parece a lo que es la iglesia ideal para Dios, la iglesia que Dios diseñó. La iglesia que Dios diseñó es incómoda a nuestra carne. Para que tenga una idea, habla de soportarse los unos a los otros. Habla de cuidarnos los unos a los otros. Oye, que yo tengo que soportar a Jorge. Se lo dije. Ahorita lo saludé y se sentó en la misma silla que ha estado por los pasados 2 miércoles. Y lo he cogido de punto. Yo tengo que soportar a Jorge. Yo tengo que tener paciencia con Jorge. Yo tengo que amar a Jorge, perdonarlo 70 veces 7. Yo tengo que procurar que Cristo se forme en la vida de él. Yo tengo que empezar una relación incómoda con él porque entonces estoy abriendo mi vida para que él también participe en mi santificación. Y me haga preguntas incómodas. Oye, Gil, ¿estás leyendo la Biblia? De hecho, mi hermano, desde ya lo hemos dicho antes, pero acostúmbrese a hacer eso. Entre ustedes mismos, entre nosotros mismos, acostúmbrenos a hacer preguntas incómodas buenas. Oye, hermano, ¿cómo estás en tu relación con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cómo vas con aquella petición que me presentaste hace 2 semanas? Y yo estuve orando por ti. Así que es importante participar colectivamente. La iglesia diseñada por Dios no son individuos aislados, es una comunidad. La iglesia que diseña tú y yo, mi mente pecaminosa, preferiría más el aislamiento. Preferiría más que no te metas tanto en mi vida, Jorge. Déjame el cuadrito. Tú ten tu vida, yo tengo la mía. El domingo nos saludamos, Jorge. Hasta ahí. Literalmente. Eso es lo que sería la iglesia ideal para muchos en un mundo individualista. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, eso es la iglesia que Dios creó. Dios creó una comunidad de pecadores que se están afilando unos a otros. Mi hermano, y cuando se están afilando unos a otros, sacan chispa. O sea, es un proceso que duele, que incomoda, pero es parte del diseño de Dios. Muy interesante que a Dios le plació que para que tú seas más santo, tengas pecadores al lado. Que uno al otro se esté moldeando. Mi hermano, Dios lo pudo haber diseñado de otra forma. Hacer una santificación donde trabaja contigo de forma independiente, con Rose allá. Y por allá trabaja con Amarilis. Y ellas no tienen que interactuar. Nunca tienen que ir a una comunidad, a una iglesia. Sino que Dios trabaja con ellas allá de forma aislada. Pero ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue tomar a 2 pecadores y unirlos en una comunidad, en una iglesia donde hay más pecadores, para que juntos vayan formándose sobre todas las cosas por medio de la palabra de Dios. Así que acompáñenme a Juan capítulo 12. Miren esta historia interesante que aparece en Juan capítulo 12 y vamos a ver ese pasaje o esos versículos desde el verso 20. Vamos a ver Juan capítulo 12 desde el versículo 20 en adelante. Por lo menos vamos a ver hasta el verso 26. ¿Alguien que lo pueda leer? Lucy, Juan capítulo 12, sígame con la lectura, versos 20, aunque ahí resalta el verso 25 porque es el primer verso que está en su capítulo, pero en 20 al 26. Sí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la ciudad. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dio a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la va a llevar.
Si alguno me sirve, siga. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. Miren qué interesante esta historia donde aparece la figura de Andrés. La figura de Andrés es interesante porque aparece pocas veces en la Biblia, pero siempre que aparece está llevando personas a Jesús, literalmente. La primera vez que aparece Andrés llevando a su hermano para que conozca a Jesús. Andrés fue responsable de que Pedro conociera a Jesús. Es su hermano y él lo llevó a Jesús. Luego en Juan capítulo 6 hay una escena. ¿Ustedes se acuerdan de la escena de la comida, los panes y los peces? Dice Juan capítulo 6 que había un muchachito que tenía eso. ¿Y sabes quién fue el que lo llevó a Jesús? Lo dice clarito en Juan capítulo 6, fue Andrés. Cogió ese muchachito y lo llevó a Jesús para que Jesús hiciera el milagro. Y aquí en este contexto tenemos a Andrés también envuelto en esta escena, donde hay unos griegos que quieren escuchar o conocer a Jesús, y él es el que directamente se encarga de llevarlos a Jesús. Pero miren las palabras de Jesús en esta hora, verso 23 en adelante. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando de lo que él iba a hacer en la cruz. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero noten que él está llamando a otros a que lo sigan y le sirvan un camino que tiene que ver con la cruz. Él acaba de decir en el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Él está hablando de muerte, él está hablando de la cruz, él está hablando del sacrificio, él está hablando de aborrecer su vida en este mundo. Y luego de hablar todo eso, está diciendo de que de eso se trata ese llamado. O sea, que si estos griegos querían conocerlo a él les está diciendo, en otras palabras, de eso se trata seguirme. De aborrecer tu vida y vivir para mí. De entregarte, de morir. A otros les dijo, toma tu cruz, niégate a sí mismo y sígueme. De eso se trata seguirme. Y ese versículo 25 que está ahí, el que se apega a su vida la perderá. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. En otras palabras, el que esté dispuesto a pagar el precio. El que esté dispuesto a vivir una vida incómoda en este mundo. Miren también ahí esa frase en la página 35 de su libro, esa frase que aparece arriba de este autor, que Brian McCracken está citando. Él dice lo siguiente: debemos huir de las convenientes nociones de Dios. Debemos huir de esa idea de un Dios cómodo, de un Dios que no me molesta. El que siempre está de acuerdo con nosotros. Él dice, debemos huir de eso. De ese Dios que siempre está de acuerdo con nosotros. De ese Dios que siempre favorece nuestra nación o nuestro plan político. De ese Dios que nos da golosinas y no alimento. O sea, de ese Dios que lo que nos da son cositas para entretenernos, pero no alimento real. Debemos huir de ese Dios que no nos incomoda. Usted se acuerda que la semana pasada hicimos un ejercicio y yo le invitaba a través de Corintios, a través de Gálatas, a través de los Salmos, todos esos textos que hablaban de examinar nuestra fe. Y yo le invitaba, haga ese ejercicio, examine su fe. Es algo incómodo. Vaya delante de Dios y dígale, como decía ese Salmo 110, ese Salmo 139, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay pecado. Cosas incómodas. Leer la palabra de Dios resulta incómodo en ese sentido, porque es un Dios que te está entrando, está en lo más profundo de tu corazón y resulta incómodo para nuestra carne. Así que aquí el autor está diciendo, debemos huir de esa noción de un Dios que se acomoda a nuestra necesidad. El Dios que no nos incomoda. Tenemos que huir de eso, porque ese no es el Dios de la Biblia. De hecho, hay una historia bien interesante también en Juan. Hoy vamos a estar leyendo Juan. Vean conmigo este pasaje, Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Jesús está enseñando en la sinagoga de Capernaum. Y cuando Jesús está enseñando en esa sinagoga, de hecho, usted sabe que esa sinagoga la encontraron, y todavía, un arqueólogo, en 1852, y todavía usted puede visitar el lugar. Una cosa increíble, es la misma sinagoga donde Jesús estuvo hablando ahí, en Capernaum, ya la encontraron en términos arqueológicos. Miren lo que dice Juan capítulo 6,
versos 60 al 69. Jesús está en la sinagoga enseñando y él dice estas palabras. Voy a leer un poquito antes para que vean el contexto. Vamos a ir al versículo 53 para que vean lo que estaba hablando Jesús y luego ver la reacción del pueblo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él les está hablando otra vez de la muerte. Él les está hablando acerca de palabras que para este grupo de personas judías, él estaba en una sinagoga, parecían cosas que no tenían mucho sentido. Para un judío en una sinagoga hablar de sangre, eso es impuro. Y Jesús estaba hablando de beber su sangre, de comer su carne. ¿De qué está hablando Jesús? Usted sabe que es una verdad espiritual la que él está presentando ahí. No es literal. Pero noten que la gente se escandaliza cuando Jesús le habla de todas estas cosas. Y cuando Jesús le dice, oye, tus padres, o sea, todas esas personas del pueblo de Israel que vinieron antes de ustedes, ellos comieron el maná en el desierto y volvieron a morir. Pero yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. Ustedes tienen que comer de este pan. Hablando de su cuerpo, le está diciendo Jesús. Miren cómo reaccionó la gente. Versículo 60. Al oírlas, esa palabra, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Usted sabe qué están diciendo ellos? Oye, Jesús, te mandaste, ¿quién puede soportar esas palabras? Cuando está diciendo, son muy fuertes, son duras, ¿quién las puede soportar? Oye, Jesús, está diciendo ya cosas que son muy fuertes para tolerar. Jesús, está diciendo cosas incómodas. Jesús, estás hablando de verdades que son incómodas para nosotros. Mira lo que dice el verso 61 en adelante. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Wow, este es uno de los versículos más clave para nuestra clase de incómodo. Porque tú y yo muchas veces nos vamos a encontrar ahí. Verdades incómodas. Imagínate a Jesús diciendo, oye, pero esto los ofende. Esta verdad que es una verdad de Dios. Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Miren el verso 66. Jesús empezó a hablar verdades incómodas y miren cuál fue el resultado. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué Jesús dijo? Oye, vengan, perdónenme, me mandé. Oye, vengan, yo voy a decir otro mensaje. Perdónenme, mala mía, como dice Pablo. Yo voy a editar mi mensaje para que no se sientan tan incómodos. Yo no voy a predicar tan fuerte, no se vayan. Miren lo que dijo Jesús, verso 67. Jesús miró a los 12. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Quiere alguno de ustedes? ¿Quiere irse también? Pedro le respondió, verso 68. De las veces que Pedro de verdad lo hace un jorrón. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Señor, si nosotros nos vamos de ti, nos alejamos de ti, aunque esto sea incómodo lo que estamos escuchando, pero esto es mejor. Porque si nos vamos de ti, ¿dónde encontramos esas palabras de vida eterna? Así que preferimos quedarnos con las verdades incómodas. Mi hermano, ese es al final tu reacción, o debe ser tu reacción y la mía. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y vemos verdades que son incómodas a nuestra carne, que no nos gustan mucho, pero son verdades de Dios. Y le podamos decir, Señor, estas verdades incomodan, pero es que son tus verdades. ¿A dónde yo voy a ir? Yo prefiero quedarme con esta verdad incómoda.
que alejarme de ti, quien tiene las palabras de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ¿para dónde vamos? Aunque digas verdades incómodas, no podemos ir a otro lugar porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Recuerden que estaba hablando, de hecho lo aclara el verso 71, estaba hablando de Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Interesante porque gente dice, oye, pero ¿cómo que eran discípulos? Y se fueron y se alejaron. Y la idea es de que, dice el verso 66, ya no andaban con él. O sea, nunca volvieron. Eso es lo que después Juan dice, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. De hecho, ¿cómo sabemos que ni siquiera eran de nosotros? Jesús lo está diciendo aquí. Jesús dice, no, a los míos los escogí yo. No los he escogido yo a ustedes. De hecho, miren lo que dice el verso 65. Pero os he dicho que ninguno puede venir a mí, los verdaderos, si no le fuere dado por el Padre. Y aquí en Juan capítulo 6 está esa famosa verdad. Versículo 37. Miren Juan capítulo 6, este mismo capítulo, verso 37. Todo el que Padre me da, todo el que viene a mí, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Ese tiene una relación real. Pero los que eran falsos discípulos, falsos seguidores, los que estaban por el pan y los peces, los que estaban por los milagros, cuando la cosa apretó, cuando la cosa se puso fuerte, simplemente dijeron, Jesús, estás hablando unas palabras que son muy fuertes. En otras palabras, literalmente, ellos se atrevieron a decirle esto a Jesús. Por eso tenemos gente hoy que se atreven a cuando hay un predicador, un pastor, hablando la Biblia, que sea la Biblia, decirle, oye, eso está muy fuerte, edita tu mensaje. Usted sabe que en tiempo de pandemia, cuando nosotros damos esa predicación por Facebook, más que todo, hubo una ocasión, y yo se lo conté anteriormente, donde alguien entró a nuestra página y comenzó a escribir. Estamos hablando, y de hecho en algún contexto, yo no recuerdo que yo estaba enseñando específicamente, pero en algún contexto mencionábamos el matrimonio de un hombre y una mujer como diseño de Dios. Y alguien entró a la página, al comentario, y comenzó a escribir. No lo escuchen a él. Él no sabe lo que dice. Él está diciendo unas cosas que no son verdad. Y comenzó a despotricar ahí un montón de cosas. Porque era incómodo las verdades de Dios para esa persona. Y de hecho, es interesante porque yo estoy predicando, yo no estoy consciente de lo que está pasando en ese momento. Es más adelante que yo entonces me entero por los comentarios que veo y de momento me doy cuenta que otros hermanos de la iglesia la habían interactuado con él. O sea, en el momento, de forma respetuosa, pero lo habían escrito. Había habido una interacción entre ellos. Pero lo interesante es que era incómodo y quería que yo editara mi mensaje. No le gustaba escuchar esas verdades. Hermano, si lo hicieron con Jesús, ¿tú sabes que hay que ser bien soberbio para ir a Jesús a decirle, oye, edita tu mensaje porque está muy duro? Esta gente fue a Jesús y le dijo eso. Ese mensaje de Jesús está muy fuerte. La próxima vez no digas ese mensaje tan duro. Di cosas más suaves, Jesús. Di que me amas y ya. Di que me amas, que me cuidas, que eres mi mejor amigo ya. Y no digas otra cosa. No me hables de la cruz. Oye, ¿no se acuerdan el mismo Pedro? Pedro tenía la capacidad de hacer un jonrón. Y Pedro tenía la capacidad de poncharse, pero de una forma... El mismo Pedro. ¿Ustedes no lo notan cuando en un momento dado Jesús está hablando y le pregunta, oye, ¿quién dicen la gente que yo soy? Ah, pues algunos dicen que tú eres un profeta, tú eres esto, lo otro. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Se levanta Pedro con toda autoridad y dice, no, tú eres el Cristo. Ese eres tú. Y tú dices, qué tremendo lo que hizo Pedro. En la próxima escena Jesús empieza a hablar de la cruz. Sí, porque es necesario que yo vaya a la cruz y que yo muera y sea entregado. ¿Y sabes qué le dice Pedro? Jesús, que eso no te acontezca. Ten misericordia de ti mismo, Jesús, que eso no te ocurra. Era incómodo para Pedro el que Jesús le estuviera hablando ahora de la cruz. El que Jesús le estuviera hablando de que iba a morir. Esa verdad era incómoda. Y Pedro, el mismo que le dijo, tú eres el Cristo. Ahora en la próxima escena estaba diciendo, no. Pero no me hables de cruz, no me hables de muerte. ¿Qué es eso? Que eso no te pase, Jesús.
Y usted sabe lo que hace Jesús, bien fuerte, dice, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que esa verdad, o esa idea, perdón, que estaba expresando Pedro no venía de Dios. Lo que estaba hablando Jesús era de sacrificio. Así es. Sí, de tenerlo. De hecho, literalmente le dice, ten misericordia de ti, no pienses eso. Jesús, entonces esta ya por lo menos la segunda ocasión que alguien le dice a Jesús, cambia tu mensaje. Jesús, no digas eso de ti mismo, no digas que vas a morir, no habla de la cruz. Jesús, cambia tu mensaje. Mi hermano, ese grito de Jesús, cambia tu mensaje, hace 2000 años es el mismo que lamentablemente hay por ahí. Mucha gente diciéndole a Jesús lo mismo, cambia tu mensaje. Es muy duro eso que estás hablando ahí de ser santo. Es muy duro ese mensaje de vivir para Cristo, de vivir el Evangelio, de vivir como en comunidad, como creyentes. Eso es muy difícil. Jesús, danos algo más fácil. Así que muchas veces nosotros manifestamos esas mismas actitudes que tuvieron estos discípulos aquí. Pero eso es tema para otro día porque esa no es la clase de hoy. Juan capítulo 12 no estaba ahí. Fue una referencia para tener la idea de lo que vamos a hablar. Miren, en el capítulo 1 vamos a ver estos temas principales. El primer tema, las incomodidades que se pueden encontrar en la iglesia. Y notan, si usted tiene el libro, entre la página 36 y 37, él comienza a hacer un listado de incomodidades. Cosas que a él le resultan incómodas en la iglesia. Usted puede hacer su propia lista. Ay, tener que saludar a todos los hermanos el domingo. Ay, tener que esperar cuando Marilyn me venga a preguntarle que si yo oro. O de que si yo leí la Biblia. O de que cuando Jesse me quiera preguntar sobre el libro. O Rose, que le gusta el libro. Ay, tener que acercarme a Jorge. Todo eso. O sea, imagínense yo hacer mi lista de incomodidades. Ay, tener que levantarme temprano y que a las 9 culto, la oración, ir a orar a las 9. Eso no tiene sentido. El culto a las 10, el culto tiene que ser al mediodía. ¿Verdad que sí? Sí, para empezar. Eso es incómodo. O sea, haga su lista de cosas incómodas para usted, que usted diga, mira, eso es incómodo para mí. Y tener que llegar y venir a escuchar las canciones ahí media hora cantando y que después escuchar 45 minutos al pastor, eso es incómodo. O sea, hay cosas que resultarían incómodas en la carne para usted. Y tener que venir aquí, y yo que ya me quiero ir, es domingo porque mañana trabajo, y yo lo que quiero es descansar en casa. Todo eso, lo que usted quiera. Él hace su lista de incomodidades. Entre esa lista, miren la que él dice, página 36 abajo. Orar en voz alta y en público. Eso me incomoda. Yo leía esto, yo leí 2 veces este capítulo. Y cuando lo leía, yo en mi mente estaba, varios hermanos, pero estaba Siri. Porque me ha dicho estas mismas verdades. Estos mismos principios. Tengo permiso para decirlo, por si acaso. Pero estaba Siri en mi mente. De hecho, ahorita cuando hablábamos, yo le decía precisamente eso. Yo, mira, me acordé de ti leyendo esto. Orar en voz alta. No me pongas a orar a mí. Me resulta incómodo. Hablar en el escenario. Esa es buena. Ya está anotado Hugo y Carlos. Cuando las próximas oraciones. Voluntario, Siri, por favor, pase a orar. Eso es incómodo. Hablar en el escenario. Mi hermano, aún a nosotros, yo hablaba esta misma semana, creo que ayer, hablaba con el pastor Edgardo, del contexto de predicar. No piense que eso para nosotros nos fluye como una cosa natural. Aunque parezca a veces. Es incómodo. O sea, están los nervios. Y usted ve esos 45 minutos allí, que usted cree que es una máquina de palabras ahí dando una, qué sé yo, una disertación. No es eso. Es mucho más que eso la predicación. Nosotros estamos temblando allí. Literalmente, mi hermano. Así que es incómodo hablar en el escenario. Ese momento, miren lo que dice el punto 3 ahí en la página 37. El punto 2, perdón. Ese momento durante el cual todos están sentados, entonando un cántico de oración, a medida que va aumentando la intensidad del canto, la gente que te rodea comienza a levantarse y tú miras para el lado como todo el mundo se levantó. Pues yo me tengo que levantar también. O cuando van a hacer una oración, usted mira para el lado, usted lo sabe. A veces los de al lado se levantan. Y dice, pues es incómodo, yo quiero estar sentado y todo el mundo se levantó. El domingo pasado pasa eso. Sí, me acuerdo.
De hecho, miren aquí, hay más. La parte del servicio en que el director anima a los presentes a saludarse unos a otros. Es incómodo, yo me senté. Pastor Edgar le gusta eso. No, muévanse, vayan, saluden a la gente allá. Cuando los invitan a acoger a las visitas que no conocen, pues dicen, yo ni lo conozco. ¿Y por qué? A mí me encanta decir eso al final. No, vaya y dígale bienvenido. Salúdelo a esa visita. Eso es incómodo. Yo lo he sorprendido que están los misioneros cada vez que vienen aquí. Así es. Pero con el gozo que después se van. Se van llorando, mi hermano, literal. Literal, o sea, me refiero en cuanto al gozo que hacen con los hermanos, la conexión que hacen con los hermanos, el gozo que le da de estar una semana trabajando junto a nosotros. Pero todo comienza por ahí. Usted sabe, cuando llegan los misioneros, lo primero que el pastor Edgar normalmente hace en los anuncios, a veces la primera cosa que se hace es levántese y vaya y salude, dale un abrazo a este hermano. Es algo incómodo, pero mi hermano, que resulta con mucho fruto. Muestra el amor hacia nuestros hermanos. Así que él sigue hablando de cosas que son incómodas. Evangelizar casa por casa es incómodo. Gente que no conozco y de momento yo tengo que hablar con esa persona. Muchas veces la gente a mí me dice, oye, es que yo no voy a evangelizar porque es que yo no me atrevo, yo no sé cómo empezar. Yo no sé ni cómo empezar a hablar, así que eso es incómodo. Miren ese otro próximo punto. Agarrar las manos sudorosas de algún extraño durante un círculo de oración. Tiempo que nunca parece terminar, dice el doctor. Y yo ahí agajado de la mano y yo no quiero. Y más si tú eres una persona introvertida. Yo tengo una hermana que es así. No sé si está viendo esto. Puede ser, está en Estados Unidos. Y ella era la nena de la casa, era más chiquita, que, por ejemplo, cuando venían los abuelos, que si el tío de por allá, que nadie conocía, pero de repente llegaba y mi mamá, no, tienes que saludarlo, vete, dale un besito. O salúdalo, o dile bendición. Es alguien que tú ni conoces, pero pues bendición por lo menos. Y ella que es introvertida, eso le resultaba, ¿cómo que acercarme a decirle bendición si yo ni lo conozco? ¿Entiendes? Así que es incómodo. Para él también los grupos de jóvenes eran incómodos por la dinámica de que somos jóvenes y cómo nos conocemos y cómo interactuamos y la vida de joven. Pero mira lo que dice justo después, el párrafo próximo, la página 37. Él dice, por supuesto, hay más cosas que pudieran estar en esa lista. Usted tiene la suya propia de cosas incómodas en la iglesia. Pero por más que me asuste pensar en todo eso, también me llena de alegría. Porque es a causa de eso incómodo, embarazoso, difícil y desafiante que yo he crecido. Él dice, todas esas cosas que me resultan incómodas me han ayudado a crecer. Es algo tan valedero para la vida física en general, yo creo que es verdadero lo que dice ahí. No sé si su traducción trae la misma que la mía, la palabra. Como para la vida espiritual. De hecho, él sigue hablando y él presenta, él dice, mira, cuando yo me fui a hablar con mi esposa, con mi novia, para hablarle de que yo estaba interesado en ella, eso resulta incómodo. Hable con mi esposa. Díganle que en un campamento de jóvenes, en la noche, después de que se acabó el servicio, yo tuve pregúntale, como 2 horas, yo creo que más. Yo digo que 2, ella dice que fueron como 3 o 4. Hablándole y hablando. Y ella me dice, mira, tú hablabas y hablabas y hablabas. Para decirle que me gusta. Y que quería formar una relación. Pero ella hablaba. Y bueno, pregúntale ahorita. Ya está en el cuartito con el nene. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Era incómodo. Era bien incómodo eso. Así que imagínense eso. Pero él dice, oye, pero si yo no hubiera hecho eso, no hubiera dado ese paso. Así que son cosas incómodas, pero que al final son cosas necesarias. Y noten lo que él está construyendo. Él va construyendo un escenario donde él te está diciendo, mira, eso pasa en la iglesia también entonces. Van a hacer cosas o van a ocurrir cosas que pueden ser incómodas para ti como ser humano, para tu carne. Pero al final son cosas que van a producir crecimiento en tu vida. Miren este segundo punto. Esta incomodidad, lo acabamos de decir, es necesaria. Esta incomodidad es parte del diseño de Dios para su iglesia, para crecer. Acompáñenme ahí en la página 38. Tercer párrafo, dice lo siguiente. Crecemos más cuando salimos de la cómoda rutina diaria. Y eso se aplica a toda su vida. Usted crece en todas las áreas de su vida cuando sale de lo cómodo y cuando empieza a hacer cosas que resultan incómodas.
somos más eficaces cuando estamos al borde del precipicio. Y mire lo que dice luego: por eso creo que los cristianos deberían abrazar, en lugar de evitar, la necesidad de fundamentar su fe en el contexto de una iglesia de su localidad, por más incómodo, molesto y frustrante que pueda parecer. Es por eso que creo que las iglesias, perdón, la próxima oración, hay una correlación inversa entre la comodidad del cristiano y su vitalidad. Cuando la iglesia cristiana es cómoda y se adapta a la cultura de su entorno, tiende a ser débil. Cuando es incómoda y contracultural, tiende a ser fuerte. Miren la iglesia que se ha adaptado a su entorno aquí en Occidente. Y en términos generales es una iglesia del cristianismo light, cómoda. Pero miren la iglesia de China, la que más está creciendo. Miren la iglesia de Cuba. Mi hermano, ese pastor no le cabe a la gente. Mi amigo el pastor Juan. El loco, ¿se acuerdan que le dicen el loco? La policía de ahí. Le dicen, Juan, tú estás loco. Nunca me voy a olvidar de eso que él me contó. Sí. Ahora, hubo uno que yo le daba una clase de 8 en adelante. Estaba todo el día estudiando ahí. 8 de la mañana. Él salía de su casa a las 5 de la mañana. Ese era a pie. Salía a pie a buscar pon, porque vivía lejísimo. Y por eso salía 3 horas antes, porque no sabía cómo iba a llegar. Era salir a pie para ver si en el camino algún camión del Estado o alguien, porque son pocas las personas que tienen carro, los que tienen carro son del Estado, te daba pon de un sitio a otro. Pero ¿sabes qué? Ese fue el estudiante que nunca faltó. Siempre llegó a las 8 de la mañana. Yo hablaba con el pastor de eso el otro día. Siempre llegó allí. De hecho, llegaba primero que nosotros. Y estaba allí siempre listo, preparado. Así que en esos lugares donde la iglesia no está cómoda, el cristianismo está fuerte, está creciendo, no le caben 500 personas allí, ya tienen que expandir y han plantado como 12 iglesias, escuche. Ellos han plantado como 12 iglesias. Y cuando yo me fui, el último día conocí al último plantador que están entrenando para enviarlo, para abrir otra iglesia más. Y eso está pasando en Cuba, es un lugar muy incómodo. Así que la comodidad muchas veces hace bajar el estándar de nosotros. La incomodidad muchas veces nos presiona, nos mueve. Porque allí en esos contextos, tú eres o eres. O sea, ¿eres un creyente verdadero o no estás en esta? No existe este between. No existe el vivir entre dos mundos, entre dos aguas. Así que esta incomodidad es necesaria porque es parte del diseño de Dios. Miren esa última oración allí. Dice, creo que esta última, el de ser una iglesia incómoda, es la forma en la que Dios quiso que fuera. Bueno, desde el libro de Hechos no fue así. Una iglesia que estaba en un ambiente hostil, en un ambiente incómodo. Eso fue lo primero que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Tercer lugar, el autor hace un análisis muy interesante, desde la página 38 en adelante, de lo que él llama la muerte del cristianismo cultural. Y él dice, eso es buena noticia. Él hace todo un análisis que dice, oye, pero es que hemos visto que en los últimos años los ninis, y no son los ninis de acá que decían, ¿tú te acuerdas de los ninis? Ni trabaja ni estudia. Este es los no afiliados. Este es cuando en Estados Unidos le llaman los ninis, son los que no están, dicen que no están afiliados a ninguna creencia cristiana. Él dice, oye, esa gente está aumentando. Como que nos debe preocupar eso. Y él cita ahí en la página próxima, página 39 arriba, a Ed Setzer, un estudioso de lo que es la eclesiología. Y él cita a este autor cuando dijo, el cristianismo no está colapsando, se está aclarando. O sea, es como si Dios está limpiando su casa. Eso no como que no te confundas. No pienses que eso que está ocurriendo, que ese cristianismo cultural que está muriendo, no pienses que son malas noticias. Porque eso es un cristianismo que no es el cristianismo verdadero. Y él hace todo un análisis ahí de ese Dios terapéutico moral. Él le llama así en el libro. Ese Dios terapéutico moral, el Gandalf, el viejito, el mago viejito que está en los cielos. Para darnos todo lo que nosotros queramos. Ese Dios que es nuestro psiquiatra o nuestro psicólogo, que yo me siento acostadito y bien cómodo y él me escucha y nada más. Ahí, hasta ahí. Ya no, que no me exija, que no me hable. De hecho, preferiríamos nosotros, escuche bien lo que voy a decir, a un Dios que tenga oído, pero que no tenga boca. Eso lo preferiría la carne humana. ¿Usted sabe por qué? Porque es un Dios que me escucha,
pero entonces no puede hablar para decirme lo que Él quiere de mí. No me regaña, no me corrige. De hecho, lo interesante que sabemos de la Biblia es que Dios está ahí, Dios existe y Dios ha hablado. Como dice otro autor, Francis Schaeffer, Él ha hablado, Él se ha comunicado, Él se ha revelado. Aunque nosotros no queramos escuchar eso y resulta incómodo, Él habló en su palabra. Hay un autor puritano, Stephen Charnock, que él decía que nosotros queremos a un Dios manejable. Queremos un Dios como, pues, que esté como el perrito que yo puedo pasear con el collar. Ese tipo de Dios. Que me caiga bien, el perrito de compañía, que juegue conmigo, que me acompañe, que me proteja un poquito acá, un poquito allá, pero que no, qué bueno que el perrito no habla. Que no me exija a mí él. Es como la época que estamos viviendo a esta hora. Está en Cristo Jesús, que no me regaña, que yo lo puedo llevar a este pero ese niño hay que trasladarlo a Isaías 9:6, que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el sermón del domingo. Isaías capítulo 9. Vayan preparándose ese pasaje, ¿sí? Ese es. Así que empezaste ahí con el contexto. Ese es el sermón de este domingo, empezando a hablar del tema de la encarnación. Isaías capítulo 9. Bien, así que esta es la idea que tenemos nosotros. Esta idea que a veces analizamos lo que está pasando en la cultura y nos ponemos tristes y decimos, mira, que hay menos cristianos. No, lo que se está muriendo no es la iglesia no puede morir, la iglesia es de Dios. Lo que se está bajando es el cristianismo cultural. Ese cristianismo de gente que se identificaba como cristiano por vivir en una nación cristiana, los Estados Unidos. Y especialmente en el Bible Belt, que eso es una región de los Estados Unidos donde hay iglesia en cada esquina, literalmente. Donde tú te crías en un contexto donde todo tiene que ver con la iglesia. Y pues la gente se cría ahí como cristiano. Somos cristianos. Bueno, eso pasa aquí. Con la idea católica romana de que todo el mundo es católico, todo el mundo es cristiano, para los efectos de la gente. Así que eso también ocurre aquí. Bien, así que es un Dios manejable que nosotros queremos tener. En la página 41, el autor cita a C.S. Lewis, la página 41, segundo párrafo, y mire lo que dice: seguir a Cristo no es un pase especial para un banquete estelar. Al contrario, seguir a Cristo es una invitación a morir. ¿Ustedes se acuerdan de Dietrich Bonhoeffer? Que yo les hablé de él hace como 2 miércoles atrás, que era este pastor y mártir que lo mató Hitler. Porque él fue fiel, tuvo convicción de ser fiel a la palabra. Él decía, tiene una frase bien famosa, de hecho tiene un libro del costo del discipulado y de la gracia barata, que mucha gente cree que es. Y él decía que cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir. Le está diciendo, ven y muere. Literalmente. Ven y toma tu cruz. Ven y paga el precio. Así que cuando Cristo nos está invitando a tomar una cruz, los cristianos, sigue diciendo el autor, son aquellos que se entregan por amor y sacrificio para predicar un reino que no es de este mundo. Como escribió C.S. Lewis, no acudí a la religión para que me hiciera feliz. Siempre supe que una botella de Oporto, eso es un vino, lo busqué porque yo no tenía ni idea que era eso. Es una botella de vino. Siempre supe que una botella de vino podía hacer eso, desde la perspectiva humana, traer felicidad. Eso es lo que piensa el mundo. Si quieres que una religión te haga sentir realmente cómodo, en verdad no te recomiendo el cristianismo. Me encanta esa frase de Sir Lewis. Vete, búscate otra religión. Vete, ¿te acuerdas en esta clase que hablamos del hinduismo y del budismo? Y del hinduismo, cuando tenía esa porción que el hinduismo te da varios caminos y tú escoges el que quieras. Vete, métete hindú. Tú quieres una religión cómoda, donde tú escoges entre 330 millones de dioses el que te dé la gana y lo adoras cuando tú quieras. Es cómodo eso ya. Pero no vengas al cristianismo, decía Sir Lewis, buscando eso, porque no es una religión cómoda. Lo veremos la semana que viene. Se trata de una cruz, se trata de un llamado a venir a Él y a morir, a pagar un precio. Así es. Bien, por último, los últimos 10 minutos, sí. En estos últimos 10 minutos vamos a ver ese punto número 4, página 41 del libro, esa última sección. El cristianismo debe ser incómodo.
¿Qué implica un cristianismo incómodo? Está en la pantalla ahí, esas últimas 3 cosas que el autor presenta desde la página 41 en adelante. Número 1, implica renunciar a la iglesia ideal. Implica renunciar a esto y decir, ¿sabes qué? En realidad eso no es lo que importa. La iglesia esa que yo diseñé a mi manera, donde todo es perfecto, donde nunca yo tengo una situación con un hermano, donde todo es peaches and cream, donde hay felicidad por todas partes. No. Donde cada cosa es perfecta, donde el pastor todos los domingos predica un sermón que a mí me gusta, que me gusta en el sentido de que no me causa molestia a mi carne, de que nunca se me invita a vivir para Dios o a servirle, algo cómodo. Dice, oye, renuncia, lo primero que tienes que hacer es renunciar a eso, a esa iglesia ideal tuya, y buscar la iglesia que diseñó Dios, el que la diseñó y luego murió y la compró, y el que vino a redimirla. Así que lo primero que dice el autor aquí desde la página 41 en adelante, renuncia a esa iglesia ideal que tú mismo construiste. Miren la página 43, segundo párrafo. Dice, asistir a mi iglesia actual ha sido algo difícil y lleno de molestias, pero también es probable la temporada eclesial más enriquecedora espiritualmente de mi vida. Nada hace que madures tanto como la fidelidad en medio de la incomodidad. Durante demasiado tiempo, la lógica del consumidor de la cultura cristiana ha sido algo parecido a esto. Encuentra una iglesia que satisfaga tus necesidades. Encuentra una iglesia donde la música de adoración te inspire. Encuentra una iglesia donde la predicación del pastor te obligue, donde la comunidad homogénea te dé la bienvenida. Encuentra una iglesia donde todo sea perfecto, lo más que te guste. Y él termina diciendo, tú. O sea, normalmente el enfoque es ese. Todo está centrado en ¿quién? En ti. Entonces no tenemos los criterios correctos para ir a buscar una iglesia. Escucha. Que los criterios correctos para ir a buscar una iglesia, mis hermanos, deben ser los dictados por la palabra. Una iglesia donde se predique la palabra, donde la verdad de Dios sea de donde surja todo lo demás, las misiones, el crecimiento como discípulo. Y a veces no tenemos ese criterio para buscar iglesia. El criterio para buscar iglesia es la iglesia que esté de moda, la iglesia que más me guste, la iglesia que más cerca esté de mi casa, aunque no sea de Biblia, que predique la Biblia, pero es la que más me gusta. La iglesia que todo el mundo va, donde yo me sienta bien. Olvídate que no se predica, pues no se predica mucho la palabra, pero yo voy ahí tranquilo. Así que muchas veces esos son los criterios que utilizamos y no el criterio fiel de la palabra verdadero, de decir, no, yo quiero ir a una iglesia porque estas son las características. Miren, Paul Washer, que de hecho deben orar por él porque se está recuperando de una operación del corazón. Paul Washer dice, no busques una iglesia que esté cerca de tu casa, pero lejos de la Biblia. Mejor busca una iglesia que aunque esté lejos de tu casa, esté cerca de la Biblia. Nota cómo él usa ese juego de palabras. Nota o busca una iglesia, paga el precio, aunque sea incómodo viajar. Pero ve a una iglesia donde se predique la palabra, que ese sea el criterio. No es tu comodidad. O no es porque me gusta, o porque las cosas allí se hacen más bonitas. No. Porque el aire acondicionado es perfecto y nunca me da calor o frío. Porque es más cómoda la silla. No, mi hermano, nada de eso debe ser un elemento para tú decidir estar en una iglesia. Porque nunca se trata de tu comodidad. Se trata, al final de cuentas, de si esa es la iglesia ideal. No para mí, sino para Dios. La iglesia que Dios, si esa iglesia está siguiendo lo que Dios dice en su palabra que debe ser una iglesia. Y yo creo que por Washington tiene un libro que se llama Las 10 acusaciones contra... Oh, sí. Contra la iglesia de hoy, sí. Y eso es como que ahí da la guía para de lo que no es una iglesia y cómo Dios nos condena. Así es. Que vemos hoy en día. Son un libro súper corto. Cortito, un libro que se lee. Yo siempre uso la referencia de la taza. Todavía no has echado la leche, ni el café cuando lees ese libro. Es tan cortito. Un libro bien cortito, pero muy bueno, de Paul Washer. Lo puedes conseguir hasta digital. De hecho, yo lo tengo también en formato digital gratis, sí. Amarillo ahorita puedo enviarlo. Sí. 10 señales, 10 acusaciones contra la iglesia. Contra la iglesia de hoy, sí. Lo podemos enviar porque está gratis el enlace. Ellos lo han dado en PDF, creo, en formato. Así que ahorita lo podemos chequear, lo podemos verificar. Sí. Así que tienes trabajo ahora. Bien.
Así que no busquemos una iglesia centrada en lo que nos gusta, en lo que nosotros queramos, renunciemos a esa iglesia ideal. Es ese punto de la letra A. En segundo lugar, renunciemos a esa idea de un cristianismo cómodo, mi hermano. Ya no, convéncete. El cristianismo, mira con lo que tiene que ver, con una cruz, y eso no fue cómodo. El cristianismo es un llamado a morir a nosotros mismos y a vivir para otros. Eso resulta incómodo. Así que ya convéncete de una vez que ese no es el cristianismo que se nos está hablando. De hecho, él nos habla aquí, y es una realidad que estudiamos cuando vemos la historia de la iglesia, que en los primeros siglos del cristianismo no era fácil entrar a la iglesia porque era bien incómodo, te costaba tu vida. Así que como te costaba la vida, eso era como un filtro. De hecho, ¿usted sabe qué pasó cuando se institucionalizó la iglesia en el siglo IV? Con los emperadores Constantino y Teodosio, cuando abrieron las puertas y dijeron, ahora el imperio va a ser cristiano. ¿Sabe qué pasó? Bajaron los estándares. Ay, de momento una iglesia que tenía 150 personas, porque la iglesia se reunía en las casas. Ahora la iglesia se reúne en una basílica donde hay 4,000. Entonces, ahora de momento se prohibió ser pagano. Todo el mundo tenía que ser cristiano en el imperio romano. Por obligación. Ahí entró el cristianismo nominal de que, olvídate, todos somos cristianos. Ocurrió en el siglo IV, ahí está la razón histórica. Un día veremos una clase, Camarillo le ha pedido y otras personas, de historia de la iglesia. Eso llegará pronto. Vamos a ver si el año que viene la damos, con la ayuda del Señor. Pero al final de cuentas, un testimonio de la historia de la iglesia es ese. La historia desde sus inicios del libro de Hechos nos muestra que desde sus inicios era incómodo pertenecer a la iglesia porque te podía costar tu vida. Bien, así que el último llamado es a renunciar a la iglesia ideal y buscar la iglesia que Dios diseñó. En segundo lugar, a renunciar de una vez al cristianismo cómodo. No existe ese cristianismo cómodo, light. Y por último, debemos abrazar el costo. Página 47 y 48. Ahí termina el capítulo 1. Debemos abrazar el costo. Dice en la página 47 al final, no obstante, en esta vida, seguir a Jesús también tiene su costo. Costos que a veces son inadvertidos para el cristiano popular. Esta es una fe, después de todo, centrada en el símbolo de las muertes más tortuosas y degradantes, la cruz romana. Esta es una fe construida literalmente sobre la humillación. Realidades que eran difíciles de aceptar para los primeros discípulos de Jesús. Escucha bien lo que dice, no podían creer que el Mesías vino a morir, y menos de una manera tan vergonzosa como una cruz. Pero así fue. Y la humildad del tipo más radical ha sido el sello del cristianismo desde sus orígenes. Este es un camino en el que se pierde la vida para ganarla, poniendo a los demás primero y siguiendo el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente a la muerte y la muerte de cruz. Renunciemos a la idea del cristianismo cómodo y abracemos el costo de pagar el precio por seguir a Cristo y por seguir la iglesia, no que yo quiero, la iglesia ideal que yo diseño, sino la iglesia que Él diseñó. Mira cómo termina el capítulo, el último párrafo. El último párrafo. Ser una comunidad de seguidores de Jesús es intercambiar una existencia cómoda, centrada en el ego, por peligro, dificultades e incomodidad de todo tipo. Pero es la mejor transacción que podrías hacer. Hermanos, démosle gracias a Dios hoy. Dele gracias a Dios en esta noche por la incomodidad, por el diseño que Él hizo para su iglesia. La iglesia es de Él. Renuncia a su sueño de iglesia ideal y adopte y abrace la iglesia que Dios diseñó. Dele gracias a Dios por la incomodidad. Abrace esa incomodidad, como dice el capítulo 1. Mi hermano, Dios te está formando a través de esa incomodidad. A través de esa incomodidad, Dios está formándote en el proceso de santificación. A través de situaciones incómodas, Dios te está formando. A través de situaciones que tú no hubieras escogido. Pruebas en tu vida que tú hubieras dicho, no. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, la disciplina al principio parece que es incómoda. Parece como que no me gusta, pero al final produce fruto, dice Hebreos capítulo 12. A nadie le gusta la medicina. A nadie le gusta a veces esos procesos disciplinarios. Pero al final resultan en fruto. Así que dele gracias hoy a Dios por la incomodidad, por las situaciones incómodas que han llegado a su vida.
Dele gracias a Dios también por la gente incómoda que usted ha tenido que enfrentar, o la gente incómoda que está al lado de usted. Porque esa gente que es incómoda a veces tratar, mi hermano, es parte del proceso de Dios. Yo lo he dicho antes, usted tiene que mirar a esa persona y decirle gracias por ser parte de mi santificación. Gracias, Jorge, por ser parte de mi proceso de santificación. Para terminar ya, tenía que usarlo una vez más. Cada uno de nosotros tenemos que decir eso realmente, mis hermanos. Dios te está formando por medio de gente incómoda, en una iglesia incómoda, por situaciones incómodas que tú no hubieras escogido. Dele gracias a Dios hoy, porque a través de ellas Dios está formando a Cristo en ti. Vamos a orar para cerrar nuestra clase de hoy. Dele gracias a Dios por este tiempo. Una nueva invitación. Próximo miércoles, el pastor Edgardo nos estará dirigiendo a través del capítulo 2 del libro. Es un capítulo muy importante, mi hermano. Venga a la clase con ese capítulo leído, porque verdaderamente va a ser de gran bendición. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a abrazar esta incomodidad, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos estado cómodos, demasiado cómodos. Perdónanos por todas las veces, Señor, que hemos querido la iglesia de nuestros sueños, la iglesia ideal, pero no la iglesia real. Y a veces hemos amado más esa utopía, esa iglesia ideal que tenemos en la mente que la iglesia real que tenemos. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos que renunciemos, Señor, a esa iglesia ideal según nuestro diseño y que escojamos, abracemos la iglesia que tú diseñaste. Porque tú eres el dueño de la iglesia, tú fuiste el que moriste por ella, el que te entregaste por ella, Señor. Señora, gracias hoy te damos. Y perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado de nuestra iglesia incómoda, de la gente incómoda, de las pruebas incómodas que tú has permitido en nuestra vida. Pero hoy gracias te damos porque cada una de esas cosas tú las estás utilizando para tu gloria, para la edificación de tu reino y para formar a Cristo en nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Graba estas enseñanzas en nuestros corazones y en nuestra mente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos.